Así vamos a ir al libro de Romanos y vamos a continuar con el próximo capítulo aquí en nuestra serie en Romanos. Bien, Romanos capítulo 10 toca. Voy a hacer eso un poco de resumen, como siempre, y avanzamos con el tema. Romanos capítulo 10, sí. Vamos a empezar orando. Y después entramos una vez más al pasaje de hoy. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por traernos aquí. Pido que tú bendigas ahora el estudio de tu palabra. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente, que esto sea un tiempo provechoso para cada uno. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu dirección y pedimos que nos cuides hoy. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el título para hoy, la salvación está a mano. Esto quiere decir que está cerca y está disponible. Bien. Pero antes de llegar al capítulo 10, pues volvemos por nuestro camino a través del libro de Romanos. Hemos visto ahora que Pablo considera la verdad del Evangelio clara e importante, ¿no? Las dos cosas. Es importante, es algo relevante para todos. Esto significa no estar sentados tranquilos en el sofá, esperando que venga el Señor Jesús. Esto significa, no, esto es urgente, son noticias urgentes que el mundo necesita escuchar. Dice que la justicia de Dios es perfecta. Cuando miramos alrededor, vemos injusticia por todas partes. Injusticia a todo nivel social, en todos los países, bien, mucha injusticia. Pero Dios es justo y podemos anticipar la justicia de Dios. Esto es buena noticia y mala, ¿no? Buena noticia si has sido víctima de injusticia, pero mala noticia si tú has sido también injusto con los demás, ¿no? Y al final lo que desarrolla Pablo es que todos somos injustos. La ley, que es lo que espera Dios de nosotros, lo que es vivir correctamente, no salva a nadie porque ninguno de nosotros cumple la ley. Todos hemos pecado, dice en Romanos 3, ¿no? Sirve solamente para demostrar el pecado. La ley nos deja expuestos a la justicia de Dios. En el capítulo 4 vimos que Abraham fue salvo por fe, no por ser buena persona, porque Abraham pecó. Y ¿no es fascinante cómo en la Biblia nos muestra los pecados de los héroes de la Biblia? Eso no se encuentra en... Hay muy pocos escritos de los tiempos de la Biblia, ¿no? La Biblia ha sido preservada de una forma que no se puede comparar. En el resto del mundo no hay textos tan antiguos, tan bien preservados como la Biblia. Pero lo que se hay preservado, lo que se encuentra de escritos antiguos, es que las personas que son el centro del relato no se cuentan sus fallos. Bien, o sea, es como se habla de reyes, se habla de figuras importantes. Nunca se habla de que hizo un error en un escrito antiguo, porque eso nadie quiere escribir eso, ¿no? Todos hablan de lo bueno, o incluso cambian la historia un poquito para quedar mejor. En la Biblia no, es muy diferente, ¿no? La Biblia nos cuenta fallos de Abraham. Abraham falló tremendamente en varias ocasiones. Pero no fue salvo por ser buena persona. Y la Biblia nunca nos intenta convencer de que fuera buena persona. Abraham fue salvo por la fe. Eso lo deja claro el libro de Génesis. Nosotros también, por la fe, obtenemos justificación. Esta palabra significa ser declarado justo ante el tribunal de Dios, y salvación. Bien, salvación, la esperanza que tenemos de estar con Dios. En el capítulo 6 vimos que todos somos siervos de un maestro, o de Cristo o de la carne. Todos tenemos a uno que nos controla la vida. O es Dios o es el pecado. Bien, porque todos somos adictos al final al pecado. Y así como uno que tiene una adicción física no puede romper esa adicción por su cuenta, pues nosotros somos adictos al pecado. Todos somos o esclavos de uno o esclavos del otro. Bien, y Pablo después matiza más. Dice que, a ver, no es Pablo mismo peca, Pablo mismo no es capaz de dejar atrás todo su pecado, pero tiene claro Pablo que su maestro es Dios, ¿no? Y se está esforzando para dejar su antiguo maestro. En el capítulo 7 dice que somos hechos libres de la ley, pero la lucha contra el pecado continúa. La ley nos
La ley es al final una carga pesada. Yo me acuerdo en la universidad, era un sitio donde había un montón de reglas. No era universidad militar, pero la gente decía que era como si fuera universidad militar, porque habían reglas para todo. Y las reglas son abrumantes, no son divertidas. Al final son una carga. Y la ley es eso, es una carga demasiado grande para soportar. Pero la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, nos quita ese peso. Ya no tenemos que estar a la altura de la ley para llegar al cielo, ¿no? Esto no significa que no es importante hacer lo correcto, pero no somos aplastados por esta carga de la ley ya. Seguimos luchando contra el pecado, ¿no? Cada uno, pero no estamos aplastados por el peso de la ley. En el 8 vemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra en el cristiano, ¿no? El cristiano recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo santifica para cumplir nuestra función dentro del plan de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a avanzar, a cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Vimos que Dios tiene planes para el humano, para la creación, y tiene Dios un destino asegurado. Ni tú, ni yo, ni la persona peor del mundo puede cambiar el destino de dónde va a ir la historia, ¿no? Dios lo tiene asegurado. En el 9 vimos que la salvación es para todos, pero Dios es el que está en control. Dios elige. Vimos la doctrina de la elección, ¿no? Como Dios, si has sido salvo, es porque Dios vino a por ti. Dios te quiso salvar. Y eso nos habla de la gran misericordia y amor de nosotros, de ir a por personas perdidas, ir a por personas que no merecemos la salvación. Y damos gracias a Dios que Dios nos escogió. Pablo pone el ejemplo de Jacob y Esaú, de que Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Esto no es para decir que Jacob fue salvo y Esaú. No, esto es simplemente un ejemplo. Bien, pero Pablo dice, ¿no? Los que habéis sido salvos es porque Dios vino a por vosotros. El que tiene el plan es Dios, no eres tú. Tú no eres el que ha conseguido ser salvo. Y eso nos deja ya en el capítulo 10, donde empezamos hoy. Bien, Romanos capítulo 10. Y dice el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En el capítulo 9 anteriormente, pues Pablo justo estaba hablando de que Israel, habían electos dentro de la nación de Israel, pero no toda Israel era salva, y la vasta mayoría no era salva. Bien, porque tropezaron contra la roca que es Cristo, como dijo Pablo. Y dice, no, ojalá, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios es que Israel se salva. Pablo es muchas veces conocido como el apóstol a los gentiles, o el apóstol a los griegos, ¿no? Porque la vasta mayoría de su ministerio no fue a judíos. Pablo era judío, pero era misionero al pueblo no judío. Y Pablo tuvo una carga tremenda para llevar el Evangelio a los que no conocían el Evangelio, pues porque no eran de Israel y no tenían acceso a la ley de Dios, de la misma forma que los judíos. Pero aún así tenía una carga, y él comparte, ¿no?, íntimamente, que él se preocupa mucho por su pueblo, porque los judíos han abandonado a Dios en los tiempos de Pablo y en los tiempos de hoy también, y él ora por ellos, ora que Dios les salva, ¿no? Esto nos recuerda del poder de la oración. Dice, porque yo les doy testimonio que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, o la palabra ciencia es conocimiento. Está hablando aquí de los judíos en su día, ¿no? Pablo dice, los judíos tienen mucho celo de Dios, y aquí la palabra celo es positivo, o sea, Pablo lo está usando de forma positiva. Tienen deseo de Dios, tienen deseo de hacer el bien de una forma. Son apasionados por su Dios. Los que crucificaron a Jesús, muchos de ellos pensaban que estaban haciendo una cosa buena. Tenían la cabeza tan confundida por los fariseos y los líderes religiosos, ¿no?, que muchos fueron convencidos de que
pues gritar, crucifícale a un hombre inocente era lo correcto. Pablo mismo, ¿no? Pablo era un fariseo y ¿qué hacía? Por celo, por deseo por Dios, o sea, y él dice, no, él lo hacía pensando que hacía bien, mataba a cristianos, ¿no? Los buscaba, los llevaba en cautiverio y para que murieran. Pablo estuvo en el apedreamiento de Esteban, ¿no? El primer mártir, por lo menos el primero que nos cuenta la Biblia, y eso lo hacía en celo por Dios, o sea, deseando de una forma hacer lo correcto. Y esto es una verdad bastante profunda, bastante provocativa hoy en día, porque estamos rodeados de personas muchas veces que tienen mucho, la palabra celo, o podríamos decir mucho deseo de hacer el bien o de ver las cosas bien. Es muy fácil a veces como cristianos pensar, pues el mundo es que son todos un desastre, es que son todos, solo quieren lo malo, solo quieren hacer daño, solo quieren ir por lo suyo. Y en cierta manera sí, el mundo es egoísta, es pecadora, pero los que tienes a tu alrededor que no conocen a Cristo, normalmente piensan que están haciendo lo correcto. Normalmente piensan que tienen razón, ¿no? Que lo que ellos conocen es la verdad. Y a ver, algunos son religiosos, no según el Evangelio, pero según otra tradición, y tienen mucho celo por su religión, y están convencidos y piensan que están haciendo buenas cosas. Hay muchas, entre comillas, buenas personas en otras religiones, ¿no? O incluso ateos también, agnósticos. Hay muchas personas que se preocupan por los demás y según criterio humano les clasificaríamos como buenas personas, pensando que están haciendo el bien. Pero igual que los judíos, tienen celo, tienen deseo, pero no tienen conocimiento, no tienen ciencia. La palabra ahí, ciencia, es eso, simplemente conocimiento. Creen que están haciendo lo correcto, pero ¿qué pasa? Están equivocados. Están actuando sin conocer la verdad. Y Pablo va a desarrollar un poquito más este tema. Hay muchos sitios, incluso lugares cristianos, donde se enseña una idea universalista de que todos, no importa tu religión, no importa tu estilo de fe, todos al final van a llegar a Cristo por un camino o por otro. Todos van a llegar más o menos al lugar correcto, aunque cojan caminos diferentes, que no tiene ninguna lógica esa idea, ¿verdad? Pero es lo que muchos creen, lo que muchos dicen. Y al final es un mensaje muy fácil de escuchar, ¿no? Es muy agradable pensar, sí, pues tenemos nuestras diferencias de opinión, pero bueno, al final vamos a llegar al mismo destino. En la escuela donde está ahora Ley, es una escuela católica, y nos dicen muchas veces, es que tenemos nuestras diferencias, ¿no? Pero al final todos creemos lo mismo. Todos vamos al mismo destino. Y ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera así de bonito y de sencillo. Pero es que no es. Y Pablo lo dice muy claramente. No es por deseo, no es por celo de Dios que uno es salvo. Porque entonces todos los judíos serían salvos. Ellos eran celosos, ellos eran muy apasionados por Dios, pero no conforme a ciencia. Estaban apasionados de una forma equivocada, ¿no? Igual que Pablo. Pablo tenía mucho celo por Dios, ¿y qué hacía? Pecado, hacía maldad, pensando que era bueno. Y es importante recordar eso con las personas a nuestro alrededor, tener un poco de gracia e intentar entender, ¿no?, qué es lo que piensan estas personas. No para ser tolerantes de pecado. O sea, no es para simplemente dar abrazos y ya está, sino para comprender, pues estas personas creen que están haciendo lo correcto, pero en realidad están equivocados. En realidad no tienen conocimiento, ¿no? O sea, tienen un problema muy grave. No podemos descansar o estar tranquilos cuando las personas a nuestro alrededor piensan que lo hacen bien, pero no tienen conocimiento, ¿bien?
Eso es un problema grande. Y Pablo aquí, pues, está hablando de una idea muy estrecha en cuanto a la verdad, ¿no? O sea, es como, la verdad es estrecha, es un camino y hay muchos que piensan que están en el camino correcto, pero no lo están, ¿no? Y eso es un problema grave. Los judíos, en este caso está hablando de los judíos, pues ellos piensan que lo hacen bien, pero no conocen la verdad. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, dijimos al principio de Romanos, ¿no? Dios es justo. La justicia, ¿qué significa? Pues Dios hace siempre lo que es moralmente correcto, lo que es moralmente conforme al bien. Ignoran la justicia de Dios y dice, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué han hecho los judíos? En este caso, diciendo Pablo, están buscando su propia justicia. Hoy en día vivimos en la era de la justicia social, ¿no? Se usa mucho ese término. Muchas personas preocupadas por la justicia. Y preocupadas, en muchos casos, por cosas importantes. Cosas que son para preocuparse. Temas de racismo, temas de maltratos incorrectos, ¿no? Temas relevantes y temas importantes. Pero se ha sustituido la justicia de Dios por la justicia definida por nuestra cultura en este momento. Compara la justicia de hoy a la justicia de hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Lo que se considera moralmente correcto hoy, hace 100 años, nadie lo aceptaba, nadie pensaba así. Las cosas han cambiado mucho. ¿Cuál era correcto, la de hoy o la de hace 100 años? Bueno, ninguna de las dos, ¿no? O sea, lo correcto es la justicia de Dios. Y el mundo siempre ha inventado su propia versión de la verdad, o su propia versión de lo que es moral y correcto, ¿verdad? Y esa moralidad ha ido cambiando y seguirá cambiando. En otros 100 años, quién sabe dónde estaremos. A todos les gusta, especialmente, pues, cuanto más mayor uno es, todos tenemos la tendencia de pensar, pues es que vamos de peor en peor en peor, ¿no? Porque sea de peor en peor o simplemente otro cambio, otra cosa, otra forma equivocada de pensar, pero el mundo nunca acierta en cuanto a la justicia. Porque como dice aquí Pablo, ¿no? Ignora la justicia de Dios e intenta establecer su propia justicia. Ahora en las noticias aquí en España, pues se está hablando de temas de corrupción con los líderes políticos, ¿no? ¿Y qué pasaba con el gobierno anterior? Pues exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué ha pasado, qué ha pasado siempre con el gobierno? Los que están ahí para enforzar la justicia consiguen una justicia que les beneficia más a ellos que a los demás, ¿verdad? Al final, todos buscan una justicia que les beneficie. Y no solo los políticos, lo hacemos todos nosotros también, ¿no? Pero al final no tenemos tanta influencia, tanto poder como algunos como otros. Pero toda persona naturalmente va a inclinarse a la versión de la justicia que más le venga bien a uno mismo. Todos van a promover la versión de lo correcto que les guste más a ellos. Y eso es el problema es que no están buscando la justicia según la definición de Dios, están inventando su propia justicia. Y esto no ha cambiado nada de los tiempos de Pablo. O sea, Pablo podría estar escribiendo en 2024 aquí, ¿no? Parece que no ha cambiado nada. El mundo reemplaza lo justo, lo que Dios llama justo. La Biblia, pues, habla, por poner el ejemplo, del matrimonio. Habla de la unidad de la familia. Y habla del hombre y de la mujer que se casan y forman familia.
habla de la idea de la fidelidad dentro del matrimonio y que no hay ningún lugar para vida sexual fuera de lo que es el matrimonio. Ahora, hoy en día se habla mucho de temas cercanos. Se habla de, pues, por ejemplo, la violencia machista, la violencia de género. Se trata de esta unidad familiar. El mundo se preocupa por la moralidad aquí, pero se ha cambiado completamente lo que es la definición del bien y el mal. Hoy en día está perfectamente bien el que un hombre y una mujer convivan y no se casen. O sea, está perfectamente aceptado eso. No, nadie lo considera algo malo o injusto o contra la ley de Dios el que haya una pareja pues que no esté casada viviendo juntos, ¿no? Es como que hace 100 años hace 100 años eso era un escándalo. Hoy en día nadie lo ve ni siquiera como algo malo. Hoy en día, ¿qué es lo malo? Hoy en día lo malo, pues, intolerancia contra los que son de LGTB o de otro estilo de vida, otra cosa, no. Hoy en día se habla de otros problemas relacionados con esta unidad familiar, pero nos hemos desviado muchísimo de lo que es originalmente la Biblia. Y el problema es que a la gente no les importa lo que dice Dios. A la gente les importa pues lo que es el día de hoy, y lo que les conviene a ellos, una vez más. El problema siempre es ese, sustituir la justicia de Dios. Aquí dice la palabra procurando establecer, esa palabra en griego es plantar los pies o apoyarse en algo, ¿no? Han querido apoyarse en una justicia inventada, en una moralidad inventada, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Ahora, ¿por qué dice todo esto Pablo? La justicia de la ley de Moisés, que es muy diferente a la justicia de hoy en día socialmente, ¿no? Lo que dice la Biblia entre Éxodo y Deuteronomio y lo que enseña Dios de lo que está bien y lo que está mal es muy diferente a lo que el mundo cree hoy en día que es bueno y malo. Pero incluso lo que dice Moisés, esa ley simplemente nos lleva hasta Cristo. Cristo es la conclusión de la ley, es esta idea de fin. La ley no es el final de la historia, porque como dijo ya Pablo, ya ha dicho muchas veces, si fuera el final de la historia la ley de Moisés, todos nosotros estaríamos sin esperanza, porque ninguno aquí pues puede cumplir con la ley de Moisés, ¿verdad? Pero eso no es el final de la historia. La ley culmina con Cristo y la justicia de Dios verdadera. Dice, para justicia a todo aquel que cree. Esto es ya, estamos añadiendo a todo lo que ya se ha establecido en el libro de Romanos, ¿no? Ya ha dicho Pablo que la justicia no viene por cumplir la ley, o nadie es por lo menos capaz de llegar a la justicia a través de la ley. La justicia de dónde viene, de la fe, ¿no? De confiar en Dios, y Dios le justifica a alguien, le convierte en justo por su propia gracia. El fin de la ley es Cristo. La ley no es el final de la historia. Tenemos que acabar mirando a Cristo. Y la justicia es ¿para quién? Para el que cree en Jesús. Lo que ya ha dicho Pablo hasta ahora. Bien, dice, porque de la justicia que es por la ley, porque de la justicia a la cual miraban los judíos, y recuerda que los judíos en los tiempos de Pablo habían cambiado mucho de la ley de Moisés también. Jesús se metió un montón de veces con los fariseos, ¿no? Porque habían cambiado las leyes, habían añadido cosas, enseñaban cosas que no tenían que ver con lo que decía la Biblia. Y Jesús dice, a ver, os habéis desviado muchísimo de lo que dijo Moisés en la ley, ¿no? Pero los judíos pensaban que estaban con la ley de Moisés todavía.
La justicia que es por la ley de Moisés, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto está citando un pasaje del libro de Levítico, Levítico 8, y voy a leer el pasaje, el contexto inmediato. En Levítico, dije 8, creo, Levítico 18, voy a leer del versículo 1 al 5. Esto ocurre, pues Moisés, está hablando a los judíos, les está diciendo qué espera Dios de ellos al entrar en la tierra prometida. Dios les ha dado la ley de Moisés y Dios les ha dicho: esto es el manual de instrucción, esto es lo que deberíais hacer ahora, a continuación. Y ya sabéis, ¿no?, que la ley de Moisés es extremadamente estricta, muy difícil, y nadie lo cumplió. Pero aquí es donde Dios les dice: esto es lo que yo espero de vosotros. Levítico 18 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Esto nos recuerda a lo que acaba de decir Pablo, ¿no? O sea, el mundo a nuestro alrededor tiene otra ley, tiene otra versión de la justicia. No andaréis según la justicia de este mundo. No te preocupes por la justicia incorrecta de este mundo. Preocúpate por la justicia de verdad, ¿no? Lo que enseña Dios, lo que enseña la Biblia. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y eso es la última frase que está citando aquí Pablo. Dios les dice: yo espero que vosotros obedezcáis y viváis por esta ley. Ahora, y esto es lo que es el Antiguo Testamento. Esto es la ley de Moisés. Dios dijo: deberíais estar aquí, no salir de la ley, no pecar nunca y ser personas, pues, perfectamente obedientes a la ley. Ahora ya sabemos que no funcionó, ¿no? Nadie lo cumplió en los tiempos de Moisés, y Pablo dice: yo, por mucho que lo intento, sigo pecando, y yo no soy capaz de cumplirlo. Ninguno en la tierra es capaz de cumplir esta ley de Dios. Es demasiado difícil, ¿no? O podríamos decir, no es demasiado difícil, es que nosotros somos demasiado débiles, demasiado caídos como para obedecer la ley. El problema es que nadie vive por la ley, ¿no? Dios dice que deberíamos, pero nadie es capaz de vivir en la ley. Todos pecamos, ¿verdad? Esto ya lo hemos establecido. Eso es la justicia de Moisés, la justicia de la ley. Pero, dice Pablo, pero la justicia que es por la fe, dice así. Y aquí voy a leer 3 versículos seguidos. Pablo va a citar 3 versículos aquí también. Todo esto viene de Deuteronomio capítulo 30. Y en su contexto está hablando de que la justicia que espera Dios no es algo misterioso y complicado, es algo sencillo y disponible, es algo posible para todos. Y esto, en su contexto, está hablando de la ley de Moisés incluso. Aquí Pablo lo aplica a la ley que es por la fe, la justicia que es por la fe. Dice así: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. La idea es: la justicia de Dios no es algo celestial, inalcanzable para nosotros. O quien descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Otra vez, la idea es: lo que Dios espera de ti no es algo lejano, no es algo inalcanzable para ti. Está a mano. ¿Qué dice? Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso puse el título: la salvación, la justicia de Dios está a mano, está cerca, está a tu alcance. No es algo misterioso, difícil, complicado, inalcanzable. Está cerca, está a mano. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí, ¿no? No tienes que llegar al cielo para alcanzarlo, no tienes que llegar al abismo para alcanzarlo. Dios lo ha dejado aquí. Dice: está cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón.
hablando aquí de la palabra de Dios. Dios ha dejado la ley o la verdad, su palabra, nos lo ha dejado cerca. Dice que si confesares con tu boca, están resaltadas las palabras boca y corazón, ¿no? Eso es lo que pone en Deuteronomio. Y aquí Pablo usa estos dos términos para unos versículos pues muy famosos aquí que leeremos ahora. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, fíjate que está cerca, ¿no? No hay que hacer un peregrinaje largo para alcanzar la salvación, no hay que llegar hasta muy lejos. Los musulmanes enseñan que hay que hacer un peregrinaje a Meca, ¿no? Eso es parte de lo que es la salvación. Y los católicos han enseñado alguna cosa parecida también, ¿no? Piensa en el camino este de Santiago tan famoso, ¿no? Hay muchas cosas ahí paralelas o parecidas. Pero Pablo dice, no hay que hacer un viaje largo para la salvación. No es algo lejano, está justo enfrente tuyo. Solo hay que sacar la mano y cogerlo de una forma. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra confesar aquí en el griego es homologeo. Homo es igual, logo es palabra. Está diciendo simplemente decir lo mismo. Decir lo mismo que Jesús. Identificarte con Jesús. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en el griego las palabras es y él no aparecen, es Jesús Señor. Podría ser que si confiesaras con tu boca que Jesús es mi Señor, o es tu Señor, sería también apropiada la traducción. Que si confiesas con la boca que Jesús es tu dueño, tu Señor, y creyeres en tu corazón, nosotros usaríamos igual hoy la mente, si crees de verdad, si crees con el alma que Dios le levantó de los muertos, o sea, que Jesús es Dios, que no es simplemente una figura histórica, que Jesús es Dios vivo hoy, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de fácil, ¿no? Así de sencillo. No hay más dificultad o misterio en la salvación que esa. Es sencilla la salvación, es fácil, está a mano. Solo tienes que confesar con tu boca y creer con tu corazón. Confesar con la boca no es decir una oración. Algunos algunos se enfocan un poco demasiado en esta idea de que tienes que hacer una oración mágica para ser salva, repetir, y uno dice, no, repite detrás de mí una oración pidiéndole a Dios algo. No estamos hablando de literalmente hablar palabras con la boca. No es confesar que Cristo es tu Señor. Eso es lo que dice la Biblia y ya está, ¿no? Esto tradicionalmente lo asociamos con una oración, pero es mucho más que simplemente unas palabras mágicas. Es decir, Dios es mi líder. Mi vida pertenece a Cristo. No pertenezco al pecado ya, pertenezco a Cristo. Si crees en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Punto y se acabó. Porque dice, con el corazón se cree para justicia. Otra vez aquí, pues nosotros diríamos con la mente se cree, ¿no? Pero se usaba así la palabra corazón en estos tiempos. Porque con el corazón se cree para justicia. Ya vimos antes que Abraham, ¿cómo fue salvo? Por creer en Dios. Su fe en Dios es lo que le dio las fuerzas de obedecerle. La Biblia dice, ¿no? Abraham, ¿por qué pudo abandonar su tierra e irse a una tierra prometida que no conocía, que no tenía ningún derecho humano de habitar allí? ¿Por qué lo hizo todo? Por la fe. Porque, dice la Biblia, tenía confianza en que Dios era poderoso. Y ya está. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez, nos identificamos con Cristo. Esas dos cosas, y ahí está la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es el mismo pasaje que vimos la semana pasada, cuando hablamos de que Cristo es la roca. El que pone su pie en la roca que es Cristo, esto es el contexto en Isaías capítulo 18.
todo aquel que en él cree o en él planta el pie no será avergonzado, la idea es será salvo. Porque dice, no hay diferencia entre judío y griego. Empezó el capítulo Pablo diciendo, mi oración por los judíos es que sean salvos, ¿no? Pero el propósito de todo esto es que está diciendo sencillamente es que no importa nada si eres judío o no, porque la salvación no viene de la ley de Moisés. La salvación viene por la fe. Pero no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. También se podría traducir, hace ricos a los que invocan, no ricos físicamente con dinero en el banco, ¿no? Pero colma de bendición a todo aquel que le invoca, que le pide ayuda. La palabra invocar es pedir ayuda a Dios. El que clama diciendo, Dios, te necesito, Dios le da todo, ¿no? Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Lo único que hace falta es llegar al punto humilde de decir, Dios, necesito ayuda, yo no puedo sacarme de aquí, yo necesito que tú me salves a mí, Dios te va a salvar. Todo aquel que le invoca. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es citado del libro de Joel, ¿bien? Pablo no está enseñando nada nuevo, está citando todo esto del Antiguo Testamento. De hecho, lo tengo aquí apuntado. Joel 2, 23. En su contexto dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, el monte Sión es el monte donde está construida la ciudad de Jerusalén. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y así fue, ¿no? Ahí murió el Señor Jesús, en el monte Sión, en Jerusalén. Habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Se cumplió lo que dijo él. Ahora, en su contexto, esto también está hablando de algo futuro también. Esto está hablando también de la segunda venida de Cristo. Bien, que habrá salvación en el futuro también, pero se cumplió parcialmente con la muerte y la salvación que ofreció el Señor Jesús en la cruz. Todo aquel que le mira por fe, invoca su nombre, será salvo. Y eso es la salvación es así de sencilla, ¿no? Es así de fácil, así de cercano. Los judíos se empeñaban en convertir la ley en lo más difícil posible. Incluso añadían más a lo que escribió Moisés mismo de la ley, que ya era mucho para cumplir, pues los fariseos añadían más y más y más, lo convertían en algo exclusivo para que únicamente pues ellos fueran los dignos de la salvación en un sentido, ¿no? Era un tema de hipocresía allí. Pero la Biblia dice es que no es una cosa difícil, no es una cosa inalcanzable, está a mano, la salvación está allí. Solamente hay que humillarse. Solamente hay que pedir ayuda a Dios, ¿no? El que confiesa con su boca que Cristo es su Señor y cree que Jesús es el Hijo de Dios, será salvo. ¿Bien? Bueno, eso es el capítulo 10. Ya veis cómo esto va acumulando. Pablo va enseñando pues una cosa acumulando doctrina, un capítulo a la vez. Pero bueno, el pasaje de hoy muy bonito, evidentemente. La salvación está allí, ¿no? Y muchos nos preocupamos por amigos o familiares que no conocen a Cristo, ¿verdad? Oramos pues por la salvación de un ser querido. La salvación está tan cerca, está allí. No le tienes que convencer de hacer algo grande y complicado y misterioso, ¿no? La salvación está allí. Requiere un poco de humildad. El problema es que por naturaleza, pues la humildad nos viene muy difícil a nosotros, ¿no? Pero está cerca. Bueno, vamos a orar. Terminamos así, que el Señor nos ayude. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo ahora en tu palabra, gracias por el tiempo que hemos disfrutado y pido que nos ayudes a seguir reflejando y seguir
aprendiendo más acerca de la salvación, hemos visto, ¿no?, que es la salvación algo tan sencillo, tan fácil, tan a alcance. Y Señor, los que somos salvos aquí, pues te damos tantas gracias por hacerlo así de sencillo. Gracias por tu misericordia con nosotros, que no merecíamos la salvación, pero tú nos la diste por tu misericordia y tu gracia. Y pedimos, Señor, por los que no conocen a Cristo, que les traigas también al lugar de arrepentimiento, que les des un deseo de pedir ayuda. Y bueno, pedimos por la salvación de nuestros seres queridos. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.